Listo, entonces vamos a hacer la simulación de esta semana. Lo primero que yo trato de hacer es tratar de ubicar mi fractal diario. O sea, cuando está iniciando la semana, yo necesito analizar completo, ¿no? ¿Qué es lo que el precio está haciendo? Entonces, lo primero que hice esta semana fue marcar mi alto de temporalidad diaria, ¿sí? Y mi bajo de temporalidad diaria. Necesito empezar a saber cuál va a ser mi área de trabajo para la semana. Así como tengo área de trabajo para el día a día, también necesito un área de trabajo para la semana. Entonces, mi punto más alto diario, mi punto más bajo, mi más reciente fractal es este. ¿Qué puntos empezamos a notar en mi operativa o en mi análisis? Bueno, lo primero es que el precio ya vino a tomar el mínimo semanal. Voy a saltar un momentico a semana. A ver, me corro el menú, es que me estorba un poco. Semanal, listo. Entonces, venía yo hablando hace mucho rato que el precio tenía que limpiar este mínimo semanal porque era un mínimo débil y porque, bueno, al fin y al cabo lo limpió. Entonces aquí yo empiezo a seguir marcando mi estructura desde diario para abajo, pero tengo que también señalar que en semanal ya tomó su objetivo, ¿no? O sea, ya digamos que en semanal captó la liquidez del débil y en otras palabras todavía estamos trabajando en base a este fractal previo. Entonces, sé que muy posiblemente se me puede girar todo, pero voy a querer seguir la directriz de mi estructura y demás. Entonces, básicamente, mi punto más alto y mi punto más bajo en diario era este nivel. O sea, yo tenía un fractal bajista. En estos momentos, si yo lo veo de esta perspectiva diaria y marco mi time box, ¿estoy en precios baratos o caros? ¿Estoy en precios baratos o caros? ¿Estoy? Baratos. Baratos. Caro. Muy Baratos. baratos, ¿cierto? Entonces, era muy probable que desde una perspectiva diaria el precio subiera. Vamos a poner el ejemplo así rápido, digamos, si yo fuera un swing, ya voy bajando, voy a bajar a scalp, pero para no perder este impulso. Si yo fuera un Una swing, pregunta, sí, o sea, si estamos buscando venta, ahí no estaría caro. no, estamos buscando ventas por encima de este 50%. Recuerda que mi fractal es Ah, este, ok. de acá a acá. Cuando lo divido, mis Ah, 50 ok. es para acá. O sea, ahorita estoy en precios baratos. Estoy ante posibles correcciones, ¿sí o no? Entonces, digamos que Ok, ustedes ok. no son scalpers, no les gusta mucho la dinámica. Cuando tienen ese fractal diario, lo que ustedes tratan de buscar es una confirmación, al igual que estamos haciendo con temporalidades menores, pero en este caso ustedes van a querer buscar una confluencia, una configuración en H1 o en 15 minutos, puede ser, como si son swing y están tomando diario como referencia, o H4. Ahora, veamos esto en precios baratos. Estamos en precios baratos de temporalidad diaria. ¿Quién me puede decir acá si el precio ya dio alguna especie de confirmación? Ahora, estoy viendo H1. Estoy poniendo un ejemplo como si yo estuviera queriendo hacer swing. Nada de scalp, simplemente aplicando la misma lógica, pero subiendo de temporalidades para responder un poquito. Ok, Javier me dice que aquí tenemos un cambio de momento. ¿Sí? Hay aceleración. Sin embargo, profe, pero es que el precio no ha quebrado estructura al alza porque es que recuerden que este es el último alto. Yo sé eso, pero recuerden que no son las únicas confirmaciones. Entonces, si yo me paso a gráfico de líneas, ¿cuál es mi rango? ¿Cuál sería el área donde muy posiblemente el precio venga a mitigar? Quizás este rango que se nota acá es como más completo, este alto, este retroceso previo a un impulso. Tengo este chiquitín de acá, pero digamos que este me cubre los dos. Entonces voy a marcar toda esa área, como la tengo ahí, como posible zona de rango, ¿no? Simplemente ajusto, ¿qué? Las mechas, ¿sí? Y ese sería mi rango completo. Veamos cómo reacciona solamente viéndolo desde una perspectiva de H1, si el precio me da algo. Ahora, fíjense en esto. El precio subió, no fue capaz de bajar a mi rango inicial. ¿Qué hizo acá? Miremos gráfico de líneas. ¿Qué hizo el precio? Me volvió a generar rango, ¿cierto? Entonces vamos a señalar ese rango. Marquémoslo todos juntos. Muy bien. Puede ser todo esto, así, como para cubrir. Marquemos las líneas, las mechas, perdón. Todo esto me da una sola área de posible mitigación. Ahora veamos qué hace el precio, si vuelve a hacer rango, si nos dejan visto, qué hace el precio como tal o si simplemente se nos va. Ahora fíjense en esto, el precio sigue subiendo con más intención y no quiso mitigar mi área o mi zona. De pronto acá en 15 minutos, si vamos rápidamente a verlo, aquí de pronto había un rango de esos que de pronto no logré detectar en medio de todo ese imbalance, como por ejemplo esto, ¿sí? Y pudo haber sido una zona donde me pude haber montado simplemente por seguirlo.
Simplemente si me quedo en una hora y voy siguiendo lo que una hora me dice, ahora ¿cuál es mi nuevo rango? ¿Qué está haciendo el precio? Está subiendo con intención, pero todavía estoy en precios baratos, ¿cierto? Mi nuevo rango, ¿cuál es? Este, ¿cierto? Veamos qué pasa si el precio baja, si no mitiga el rango, qué hace el precio para ver si yo pude haber tomado un swing, un intradía o lo que sea. Miren lo que pasó ahí. ¿Quién me dice? Ahí sí mitigó, ¿no? Mitigó el rango. Ahora, ¿estoy mirando temporalidades más chiquitas para tomar esta iniciativa? No, porque digamos que soy un swing y que estoy buscando una confirmación que tome un poco más de tiempo. Solo estoy usando una hora como ejemplo. Veamos lo que sucede en mi caso cuando yo uso el 50% de todos los rangos y coloco mi stop loss por debajo. En este caso, un stop razonable hubieran sido aproximadamente unos 10 pips, ¿cierto? Y básicamente un objetivo para mí razonable, ¿hasta dónde creen que puede ser? Uno, a precios caros, que ya está ingresando el precio a precios caros, perdón, pero también hay una zona donde posiblemente haga una reacción en precios caros, que es ¿cuál? ¿Alguien puede ver el rango donde el precio puede accionar? Imbalance. Este imbalance, todo este rango de acá lo vamos a señalar, ¿listo? Entonces vamos a ver lo que el precio hace ahí. Estoy usando un ejemplo muy básico, pero vean todo lo que el precio puede llegar a hacer, ¿no? Ahorita, en este caso estamos en precios caros, perdón, y el precio se nos puede girar en cualquier momento. Se puede girar si él quiere, pero vamos a ver si lo logra, ¿no? Digo yo, por ejemplo, acá en mi transacción, llega a mi rango de precios, ¿qué? Precios caros, y lo único que necesito para poder confiar en esos precios caros o en las ventas que me está dando el precio, puede ser una configuración en ventas, vamos a pausarlo acá, puede ser una configuración en ventas en el sentido de que me quiebre subestructura o me quiebre estructura general. Aquí, en precios caros, donde está el precio en estos momentos, mi gente, después de haber mitigado este rango, ¿dónde consideran ustedes que puede uno tomar una venta? Vamos a usar el gráfico de líneas. ¿Cuál es el rango más notorio? Posiblemente este, ¿no? Miren lo que hizo el precio acá sutilmente. Quiebra, rango, vuelve y retrocede, nuevo rango. Y yo estoy preguntándome si estoy siguiendo la lógica que me dice Raúl, pues yo debería vender en precios caros, ¿sí o no? Tiene lógica. Y si traigo una compra desde por acá, pues, ¿qué me dice a mí que no la puedo aprovechar? ¿Sí o no? Entonces, lo único que estoy tratando de aplicar acá es la lógica de estoy en precios caros, sí entender el contexto semanal, que obviamente el precio puede seguir subiendo, pero que desde aquí también el precio puede dar una reacción en ventas, en este rango, ¿no? Y si yo tomo una posición acá, o si la hubiera tomado acá, con la compra que tengo, ¿sí? Puedo poner el stop acá o puedo dejarlo acá arriba, todo depende. Digamos que yo personalmente en temporalidad pequeña, yo lo dejo acá arriba, como por ser seguro, por no ser tan arras, por no, ¿cómo se dice así? Como por no, como saturar el precio, dejarlo que respire. Entonces veamos eso, si el precio va a bajar al menos hasta precios baratos. Voy a buscar al menos que me dé un 1 a 3, no sé, o más porque obviamente estoy haciendo swing o intradía. Entonces vamos a ver qué pasa si yo tomo esa venta y el precio si cae o no, porque estoy en precios baratos. Estoy teniendo una muy buena reacción en precios baratos, ¿cierto? De repente el precio se me empieza a devolver y quizás esto fue un stop, ¿sí? O si estoy, obviamente, hubiera estado en temporalidad menor, yo sé que este recorrido ya me da buen rato, por eso es que me gusta escapear. Pero fíjense la compra que tomamos desde acá en precios baratos. Ahora estamos de nuevo, seguimos en precios baratos. Si seguimos en precios baratos, la única para yo volver a participar en una venta es que tenga que nuevamente un quiebre subestructural o un quiebre que estructural, ¿no? Entonces digamos que aquí me tomé un stop, qué sé yo. Y ahora estoy viendo que el precio sigue en precios caros, pero ahorita necesito ver que el precio me cambie momentum, que me cambie estructura. Y quiero que me digan acá en precios caros, estoy siguiendo mi directriz diaria, y aquí en H1, ¿qué hizo el precio? Ok, volviendo al gráfico de líneas, estamos viendo que rango, momentum, marquemos el más reciente rango que puede ser este. Igual el rango de la izquierda y lo acabo de mitigar al 50, profe. Ah, miren. Vamos a ver. Sí, correcto. Si yo tomo todo ese rango, que lo puedo tomar básicamente acá, porque aquí hubo un cambio de momento, estoy tomando el 50% del rango. Fíjense en esto, a mí me marcó algo Javier, a ver. Aquí hay un bloque con imbalance, hay una mecha, hay varios
puntos de Smart Money, ¿sí o no? Tenemos liquidez por acá abajo. Ok, ¿puedo tomar esa venta? Claro que sí. ¿Cuánto va la compra? Estoy haciendo un swing, va un 1 a 6, ¿sí? Con la posibilidad de vender, porque estoy en precios caros y puedo seguir esa lógica sin problema. Si yo tomé la venta acá en el 50% y mi stop loss va acá, son 12 pips. Profe, pero si usted usa 3, 4, sí, yo sé, pero estamos poniendo ejemplos de cómo es la dinámica, sí, para un intraday o un swing, que es lo mismo en temporalidad menor, ¿sí? A ver, Alex pregunta, que levantaste la mano. Sí, profe, verá, la anterior que tocó stop loss en realidad no hizo una ruptura de estructura porque el máximo Exacto. no superó. Exactamente. Entonces, aquí, obviamente, por lo que estamos viéndolo rápido, pero digamos que estuviéramos viéndolo en vivo. Si el precio no me rompe y más bien hace eso, y si veo que se me está devolviendo, ¿será que yo me aguanto el stop o más bien la cierro? ¿O me pongo break-even? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Yo la cierro porque ni siquiera, o sea, ni siquiera, Ujú. esa zona que marcó no la tomaría como un boss, porque Ajá. el máximo no supera el anterior. Exacto, exacto. Y seguíamos trabajando en este rango, ¿no? Entonces, Correcto. el precio no Y el quiebra, ok. momentum, ahí hay momentum alcista. Y hay momento alcista. Muy bien, correcto. Ahora, yo no quiero tratar de comprar tan arriba porque estoy en precios muy caros, pero dependiendo, ¿no? Si estoy siguiendo cuál fractal, estoy en un fractal diario, estoy viendo que aquí también hay un rango, ¿no? Y que el precio puede accionar fácilmente a este rango, aunque estoy obviamente arriesgándome un poco porque estoy tratando de comprar en precios caros, ¿sí? Pero ojo, si yo tomo esta compra y yo veo que está este rango por acá disponible y que el 50% todavía sigue tentativo, ¿será que yo no puedo jugarme una cobertura ahí? Puedo fácilmente decir, ok, me puedo programar en una compra acá, mi stop loss puede ir acá. Miren, obviamente esto va a variar de temporalidad. Estoy hablando de objetivos, en este caso H1 para un swing, que también obviamente para intradía sería simplemente trasladar. Pero la lógica, ¿cuál es? Estoy en precios caros, el precio me está haciendo como cambios de momentum, hay un buen rango, mitiga el 50%, lo puedo tomar, pero también tengo mucha fuerza alcista, ¿no? Tengo momentum alcista. ¿Será que no puedo aprovechar la compra? Entonces la compra la puedo tomar ¿dónde? En el 50%. Ah, bueno, este es el 50%, ¿verdad? Porque todo este es mi rango. Vamos a gráfico de líneas rápidamente. Sí, es este de acá a acá, pero pues le sumamos las mechas. Entonces aquí, a ver qué pasa. ¿Qué pasa? El precio reacciona con las ventas. Aparentemente va todo bien. Sigo de pronto con la compra desde abajo. El precio sigue cayendo. Miren, toca el 50%. Tengo la venta, tengo la compra. A ver cuál de las dos me va a funcionar más. Está agarrando como que fuerza, como que momentum, ¿sí o no? Como estoy haciendo un swing, yo trato en las coberturas, trato de no ponerme break-even porque me puede estar jugando una mala pasada, ¿no? Ahora fíjense en esto. Esta venta yo sé que me la puedo tomar en stop sin problema porque ya tengo la compra, ¿sí? Y porque estoy haciendo, ¿qué? Swing. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí el precio me tomó la venta, estuve, ¿cuánto ratio ahí positivo? Como un 1 a 2 positivo, ¿sí? Tomé la compra, teniendo en cuenta que podía pasar esto, y si tengo las dos abiertas, hablando de esta y esta, ¿qué estoy haciendo? Estoy vendiendo caro y estoy comprando caro, pero estoy comprando caro, ¿por qué? Porque tengo una venta corriendo, que en caso de que yo me equivoque en comprar acá y se me desplome, bueno, al menos, listo, compré caro, pero tengo una venta que me va a aguantar. ¿Qué hizo acá durante la semana? Vean, mitigó el rango antes más allá del 50, y por la noticia y todo, y antes esta compra terminó siendo otro posible swing. ¿Qué termina siendo la semana? Hallándole esta lógica, la siguiente. Yo compré en precios baratos, se me dio una buena compra que terminando la semana me dio un 1 a 10. Luego intenté vender, quizás me hubiera sacado break-even esta por el solo hecho de que obviamente ya tenía la compra acá, de pronto al ver que no rompe pues me quito o asumo la pérdida. Vamos a ponerla como pérdida, esas pérdidas las quiero colocar ahí. Vamos a ponerle que arriesgué el 1%. Uy, ¿qué pasó acá? ¿Se me fue? Ok. Voy a ponerle acá como si hubiera perdido el 1% en esta venta. Y voy a ponerle acá que perdí en esta otra también el 1%. ¿Listo?
si no corrí stop, etc. Y esta compra me dio el 10%. Y esta otra compra, que si se dan cuenta, esta compra se hizo en precios caros, pero en última miren cómo viene tan bonito al equilibrio, ¿no? Al 50% del rango. O sea, como que ahí en la mitad reaccionó y chao. Pero yo lo hubiera tomado acá, al 50% de cuál rango, de este acá, acá. Listo, ese era mi rango. ¿Sí? Acá me monto. Ya había mitigado el bloque. Me quedo. Me dio un 1 a 3 esta subida y ahí cerró la semana. Entonces, esto hubiera sido, ¿qué? Un 1 a 3. ¿Listo? Final de la operación, 13% menos 2, 11% en la semana, en promedio. Pero ¿cuál es la lógica? Raúl, usted tiene un fractal diario, usted ya tiene dividido su premium, su discount, usted va a querer buscar configuraciones de venta en precios caros y unas compras si tiene ventas. Y obviamente si están precios baratos, ¿qué quiere hacer? Comprar. ¿Listo? Entonces, para un intradía, digamos, o swing, esto hubiera sido lo mismo, sin necesidad de bajarnos de temporalidad. ¿Cuál es la diferencia? La cantidad de stop loss. ¿Sí? Porque obviamente acá fueron, perdón, eso fue un 1 a 8. Acá fueron 10 pips de stop loss. ¿Sí? Es la única diferencia, por eso me gusta bajarme de temporalidad. Pueden preguntar, Zacarías, es la mano ahí levantada. Dígalo. Profe, la única pregunta que tengo es, Te escucho muy pasito, hermano. ¿siempre el retroceso que esperamos siempre es al 50 o una vez que llega al 0 se le puede entrar? Al 50%, desde que ya toque mi 50 para abajo, yo ya puedo empezar a buscar configuraciones. ¿Sí? Okay. Siempre y cuando yo sepa, obviamente, que hay rangos. Tampoco es que yo estoy comprando a lo loco, porque lo hicimos en vivo, ¿no? Sin luego desarrollarlo y marcarle, sino que en vivo. ¿Qué hubo acá? ¿Algún rango? ¿Dónde nos montamos? Acá. Listo. Porque sé que hay rangos. ¿Sí? ¿Quién más tiene preguntas? Juan Vicente, por favor. Gracias, Raúl. Oye, Raúl, la segunda entrada, ese rango, ¿por qué lo escogiste? ¿Esta venta de acá? No, la compra, la segunda compra. Ok, la segunda compra, bueno, porque veía que el precio cuando me rompe este stop loss, si te das cuenta aquí sale con bastante momentum y aparte de todo como que nos quiebra estructura. Entonces el fractal que tenía acá, ¿cuál era? De acá a acá, ¿sí o no? Entonces yo sabía que si la tendencia se iba a mantener, o bueno, no es que sabía, sino que mi especulación era que si la tendencia se iba a mantener, pues cuando hiciera el retroceso, ¿qué se venía? Un nuevo impulso, ¿sí? No desvío la estructura principal que es esta. Ahora, ¿por qué tomo la venta? Porque el precio acá me generó ¿qué? Cambio de momento, es una de las configuraciones que les estaba nombrando, y me dejó un rango. Ese rango lo puedo detectar mejor en líneas. Mira cómo el precio quiebra y mira el rango. Mira, inclusive fue de acá a acá, pero cuando le sumamos mechas, da desde acá. Entonces, todo esto fue un rango y este momento me estaba indicando a mí una posible intención bajista, al menos hasta el extremo de H1 o inclusive hasta el 50% o más allá diario. Yo no sabía si acá esta venta posiblemente me volvía el precio a esta zona y de nuevo volvía a subir. No lo sé. Entonces simplemente trato de ver que si me da una configuración para vender precios caros, pues lo puedo asumir. Si te das cuenta, marcando el rango completo con mechas, podemos detectar que pegan el 50%, que es donde normalmente yo suelo entrar, y se nos va una muy buena venta. Ahora la compra, ¿por qué fue? Porque pues simplemente estaba siguiendo la estructura y aunque estábamos en precios caros, pues ya tenía una venta que me podía respaldar en caso de que me equivocara, en caso de que simplemente el precio cayera más. Entonces aquí había que otro rango, si te das cuenta, que va de acá a acá. Yo lo mido con el Fibonacci, aquí están las mediciones, 0, 50 y 100, y decido posicionarme en el 50%. Me mitiga el 50% y esa fue mi entrada. Ya luego, al siguiente día o a las horas, pues obviamente el precio lanzó mechazo y por la noticia y demás, pero no invalida la estructura en ningún momento. Por eso la temporalidad mayor es bella, porque no, como que no te asusta. Un minuto, si ustedes ven en estos minutos, ustedes dicen, no, eso ya se va a desplomar. ¿Sí? Pero en una hora simplemente miren cómo cerró y se fue. Entonces, por eso fue la compra, en base a este rango como una forma de cobertura. ¿Sí? Oye, una consulta. ¿Quién me habla? David. Dímelo. Esa en este caso es entrar en swing, ¿verdad? Dímelo.
igual la entrada se le busca del horario de Nueva York, ¿no? O sea, si yo voy a tradear 2, 3, 4 horas, entonces en 4 horas yo veo, si llega ahí la pongo y en todo caso, si no llega, no la pongo. Ah, sí, claro, mira, por ejemplo, la primera se dio a las 7 de la mañana hora Nueva York, ¿sí? Eso fue el lunes. Luego, en Londres, que en este caso fue la venta, de pronto yo no la hubiera tomado porque fue en Londres, se dio a las 5 de la mañana. Luego, la otra venta se dio a las 10 de la mañana, hora Nueva York. Luego la compra, esta se dio en Asia. Esta se dio en Asia, de pronto no hubiéramos tomado esta compra. Entonces, sí, eso, obviamente la sesión importa mucho, no es que van a estar pegados al gráfico, operan lo que esté en la sesión, ¿sí o no? Pero pues básicamente quería señalar lo que hizo, no le miré el horario, pero por ejemplo claramente no hubiera tomado esta venta, quizás hubiera tomado esta, quizás no hubiera tomado esta, igual me hubiera dado muy igual esta venta si se me daba en esto, porque igual ya tenía corriendo este, ¿sí? Entonces, pues, me puedo dar el lujo de ni siquiera protegerme, o si me protejo, pues me hubiera sacado pre-kill, ¿sí? O sea, ya va en gustos, pero pues tengo un buen swing del de abajo que me dio el 1-8. Si hubiera tomado en realidad por sesión de Nueva York, hubiera tomado solo este trade y este trade. Y este me dio un 8% y este me dio un -1, hubiera sacado un 7% en la semana, ¿sí? Pero entonces ya pueden aguantar varios días con una operación activa. ¿Cómo está su psicología para eso? Ahí va. En tu caso, David, pues sé que tienes sólida esa psicología, pero hay algunas personas que no. Entonces... Sí, ¿sabes que de hecho, ¿sabes lo que es lo que yo hacía, Raúl? De hecho, yo antes decía, ¿no? TP de 4H, entrada de 5 minutos. Si yo ya predeterminaba mi estructura en 1H, en un 4H, déjame ver si rayo, permíteme un momento, por favor. Ya. Bacán, yo digo que aquí yo siempre suelo coger lo más extremo. Digo, bueno, entonces yo voy a 5 minutos y aquí en 5 minutos espero clímax. Y eso que en este caso muy probablemente esa aceleración no me dio ni clímax, sino que el man se fue. Exacto. Pero al menos como tú estás explicando ahora es como que chuta, bueno, 1H pongo entrada, TP de 20 pips y con lo que me vaya. Exacto. Entonces no sé si de pronto como que lo que yo estoy haciendo también a la final es otra opción. No, está bien, está bien. Eso es básicamente como el ejemplo swing. Ahora les voy a mostrar el ejemplo scalp. ¿Sí? Ya, chévere. Ahí viene los chips. Gracias. Ahora se viene swing. Para los que hacen swing intradía, más o menos es esa lógica, la misma. Ahora vamos a aplicar la misma lógica, pero usando un fractal diario de 15 y en 1 minuto, ¿vale? Voy a volverlo otra vez. ¿Quién me va a hablar? Alex, dímelo. Sí, ¿lo puedes dejar ahí mismo como estaba? Sí. Uy, me hablaste a tiempo, ya lo iba a borrar. Esta zona de aquí, este pequeño retroceso con esta ruptura también se la toma en cuenta, en consideración. Claro, porque el precio te está dando quiebres con fuerza, ¿no? Mira. Ya, correcto, y si marcas ahí el 50%... yo hubiera marcado, si marco todo esto, es de pronto muy grande, entonces trato de basarme un poco en líneas. Entonces mira líneas como me da los rangos, me da esto y me da esto, ¿cierto? Trato de buscar como el más reciente, que es este. Como el último movimiento. Exacto, de donde sale el impulso más reciente. Entonces ahí yo marco ese rango, no es que hubiera marcado este. Una vez lo marco en líneas, me voy a velas y con las velas japonesas lo que trato de hacer es acomodar las mechas, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay mechita, acá hay otra mechita, voy a acercarlo un poquito para que no me pierdan, que es esto, de aquí a acá, ¿listo? Sale, y este es mi rango, entonces al 50%, claro, hubieras podido también tomar una compra, sí, buen punto, ¿vale? Entonces, pero ¿por qué hubiera tomado yo la compra acá? De pronto porque estaba muy a rasa del 50, hubiera podido arriesgarme. Sin embargo, acá también hubiera tomado la venta. ¿Por qué? Porque estábamos en precios caros. Yo no sé si eso va a seguir subiendo o simplemente se va a desplomar. Ahí viene también la psicología porque como que compras y vendes en el mismo lapso de tiempo. Claro. Ahorita que voy a hablar de scalp, se pueden saturar. La idea no es hacer muchos trades, ¿no? Pero se van a dar cuenta cómo es la dinámica. Creo que ya lo van entendiendo a medida que he venido avanzando. Entonces ahora voy a hacer, ya tenemos toda la dinámica diaria, entonces ahora voy a hacerlo de nuevo, entonces voy a hacerlo
A ver, déjenme lo empiezo desde el 23. Listo, a ver. Y voy a hacerlo por sesión de Nueva York. Cada sesión de Nueva York. ¿Listo? Pues vamos a empezar acá. Vamos a empezar acá. Ya sabemos el contexto diario, ¿no? Ahorita lo que me interesa es que empecemos a plantearnos escenarios intradía para los scalps. ¿Listo? Entonces, el fractal más reciente de 15 minutos va a ser este. ¿Listo? Este de acá. Entonces yo lo voy a marcar de aquí a acá, como si estuviera marcando el fractal diario. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, todo eso se desarrolló en sesión de Londres, ese fractal, y cuando yo me despierto, vámonos para la sesión de Nueva York, 6:15, 6:30, 6:45, listo. Las 7 de la mañana. Entonces, yo tengo mi fractal de 15 minutos, que es de acá a acá. Pregunta del millón. ¿Qué carajos vamos a hacer? ¿Qué queremos hacer? Vender sí da confirmaciones, pero hay mucho momentum en 15 minutos alcista. Exacto, pero en donde están estos momentos, ¿queremos vender o comprar? Vender. ¿Cierto? Queremos la lógica de venta, pero obviamente sabemos que queremos luego comprar, ¿sí o no? O sea, creo que estamos de acuerdo. Ahora, tenemos algo en contra, y es que este berraco ya dio el retroceso, y ya llegó al 50, y aquí me puede estar reventando, ¿sí? Pero si el precio me da una configuración, puede bajar y puede fácilmente hacer esto y luego esperar. Entonces yo me voy con ese mismo razonamiento para simplificarme la vida, ¿sí? Yo sé lo que viene, yo sé dónde viene reaccionando, yo soy consciente de eso, ¿sí? Si yo marco el rango acá en 15, tengo un ranguito por acá, que es este, y si le pongo líneas y le acomodo las mechas, yo sé lo que tengo, sé dónde estoy, ¿sí? Es que el precio le faltó mitigar. Entonces yo sé más o menos qué es lo que puedo estar buscando. Entonces ahora vámonos a un minuto para ver lo que el precio empieza a hacer dentro de mi zona cara y dentro de mi zona barata, ¿sí? Entonces, bueno, en estos momentos estamos a las 7 de la mañana, está empezando la sesión. Yo le doy más o menos media horita que empiece todo como para no empezar a buscar cosas a la loca. Entonces voy a empezar a ver cuando el precio me empiece a mostrar de pronto alguna especie de configuración. Entonces, bueno, son las 7:15, 7:22. Vamos a darle media horita, vamos a darle hasta las 7:30 a que se acomode, ¿listo? Vamos a darle. Aquí simplemente para resaltar algo, vean esta caída, vean a dónde llega, ¿no? O sea, el que estaba buscando ventas, quizás le pegó. ¿Por qué? Porque estábamos en precios caros y porque si queríamos comprar, queremos hacerlo del 50 para abajo, ¿no? Eso es nuestra área de ventas. Entonces, solamente analicemos, no es que es para decirles, voy a tomar este trade, pero veamos lo que el precio hizo acá. ¿Por qué se dio esta caída y qué hubiera pasado si yo hubiera tomado esa venta? Veamos si dio en gráfico de líneas una de las configuraciones que yo les estaba explicando. Díganme ustedes mismos si se da algo o no se da. Justo acá. Una pregunta. Señor. Lo que pasa es que Euro pregunta que para las coberturas así en tan poco recorrido, ¿qué tan bueno es ponerse en alguna de las dos? Porque se pueden que las dos tocan el precio de entrada y lo sacan en break-even, sí, y se va a una dirección en cuanto saca en break-even. Sinceramente, las veces que lo he tomado así, a mí me ha ido bien. Pero claro, si están muy cerca, pues ese es el riesgo, ¿no? O sea, es la posibilidad. Recordemos que cada una de las cosas que estamos haciendo acá es asumiendo un riesgo. No hay nada, no hay garantías, pero pues es la más alta probabilidad. A mí personalmente me ha ido bien así, porque sé que si la intención es... Si pueden apagar los micrófonos. Sí, por favor, chicos. Gracias. ¿Quién va a preguntar? Alex, ¿vas a preguntar otra vez? No, que vuelvan a preguntar. Que no... Iba a marcar la zona que dijiste porque... Okay. Vale. Pero este máximo aquí no supera el de acá. Sí, pero recuerden que no es solamente quiebre estructural, sino que tenemos quiebres subestructurales también, ¿no? Es parte de las configuraciones, ¿vale? Eso está, bueno, en la presentación anterior. Recuerden que el precio no necesariamente tiene que quebrar estructuras. Si yo voy viendo quiebres subestructurales en precios caros, puedo asumir el riesgo, ¿sí?
Es una de las configuraciones, ¿vale? Bueno, entonces, si yo marco este rango, o si señalo esto acá, ¿qué puedo notar? Que aquí hay un retroceso, pero hay un impulso. Si lo coloco en mis velas japonesas, ajusto de pronto un poquito las mechas, ese es mi rango. Vean la reacción, por ejemplo, que tuvo acá, en precios caros. Aquí el stop ya varía, puedo ponerlo en 1.4, 1.8 de stop loss. Aquí es cuando ya muchos dirán, eso sí me gusta. ¿Sí? Al 50%, 1 a 3. Si hubiera tomado esta entrada. Ahora, como el precio está en precios, llegando a precios baratos para comprar, ¿ahora qué necesitamos? Tratar de buscar que el precio ojalá se meta un poco más y nos empiece a dar configuración de compras. ¿Listo? Entonces, ¿dónde tengo el replay? Acá. Segundo lo subo. Ok. Ahora veamos. Observemos qué hace el precio. Vean dónde está llegando. ¿Dónde está llegando el precio? El que vaya a preguntar, por favor. Pregunte. Al 50%. Dímelo. Profe, por acá en este caso no tomas este rango que formó el precio como un punto de interés. Vamos a mirar líneas para ver, que no sé cuál rango hubiera tomado. A ver. Bueno, en este caso tenemos la posibilidad de tener este rango de acá o este chiquitín, ¿sí? Pero si yo tengo, por ejemplo, acá una mechita que me abarca prefiero tomarlo desde acá. Ahora, ¿qué me va a determinar esto? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto mide, por ejemplo, esto? Miren lo que mide, 1.8 hasta acá, como 2.2 pips. Yo lo abarco todo, porque no es mucho, ¿no? Entonces yo puedo tomar mi rango, más o menos desde acá. Este de acá, acá. Sería el nuevo rango. ¿Listo? ¿Puede ser este chiquitín también? Claro que sí. Pero dígame una cosa, realmente yo me quiero partir la cabeza con un stop tan chiquitico, un pip, 1.5, o sea, yo creo que un stop de 2 pips es un stop razonable. ¿Sí? Puede ser menos, claro, pero estamos hablando de una sesión de Nueva York. Solo veamos dónde reacciona el precio. Si yo lo hubiera puesto en la base, si lo pongo acá como para cubrir y pongo mi stop loss acá, mi stop loss es más o menos 3 pips, ¿sí? 3.3 en promedio. Si lo coloco en el 50%, considerando que de pronto este sea el rango, pues va a ser 1.7. Si lo dejo acá, pronto 2 pips, veamos qué pasa. ¿Listo? Está llegando el precio a precios caros para vender, sí. Miren la reacción al rango. Pausa. Si hubiera entrado en el 50%, como me gusta por lo menos hacerlo, no me da reacción. Si considero este como mi rango, que posiblemente sí fue donde reaccionó, véanlo. Vamos a marcarlo también. Este pudo haber sido mi trade, o sea, vamos a verlo. Sí, mezclándole un poquito las mechas. Uf, hubiera sido perfecto, ¿no? Eso ya va en gustos. A mí, yo lo puedo mezclar, a veces me da confianza, es cuestión de mi propia práctica, pero vean, por ejemplo, en este... Por el momentum, profe. Uf. Sí, exacto, digamos que por el momento, aquí al 50% hubiera sido un pip de stop, si le quiero dar un poco más, pero un pip más o menos ahí, por encima, a solamente esta reacción, me da un 1.4. ¿Sí? Ahora, lo que quiero ver es si esto va a romper esto, porque, ojo, estoy viniendo de reaccionar en zonas... por favor, silencie el micrófono, Miguel, creo que es el que tiene más ruido de fondo. Si el precio no tiene intereses en romper, es muy probable que siga subiendo, ¿sí? Entonces veamos qué pasa ante ese posible trade, 1 a 3, 1 a 4. Vamos a ver qué sucede, si tiene intenciones o no. Aparentemente no, pero vamos a ver. Listo. ¿Cuánto da hasta acá? Me daba un 1 a 5. Si hubiera tomado la venta con el rango grande y con el stop loss acá, sé que tengo acá un recorrido más o menos de un 1 a casi 2. En mi caso personal, yo ya me hubiera protegido porque estoy prácticamente liberando riesgos. ¿En qué sentido? Que obviamente tengo la estructura de 15 minutos en contra y obviamente el precio quiero comprar, ojalá un poco más abajo. Entonces vamos a ver si el precio nos da esa posibilidad de que caiga un poquito más y nos dé las compras, o a ver qué pasa acá. Veamos. ¿Sí? Listo. El precio cae más. Estoy vendiendo en precios
caros. Aquí me dio esa otra configuración de continuaciones. Voy a mostrárselos en el gráfico de líneas. ¿La ven o no la ven? La reentrada de la reentrada. Las reentradas de las reentradas, ¿no? Que las tienen que practicar para que les agarren confianza. Yo posiblemente hubiera tomado esta, siendo como la última esperanza. Está acá. Esa que me marcó, ¿quién me lo marcó ahí? La he tomado como por acá. El stop loss hubiera sido 1.5, pónganle. El primer estirón, 1 a 2. Y ahí estoy break even en la primera, en la segunda. Esta arriba que tomé con 3 pips de stop, hasta acá. Ya me da el 1 a 2, estoy tranquilo con eso, ¿sí? Esta segunda, si hubiera sido en ese rango, me da 1 a 6, y esta segunda va por un 1 a 3 casi. Exacto, aquí hay un rango que puede reaccionar, pero yo voy a entrar ahí por de una por el rango, no, yo espero que el precio se me acomode para comprar, porque quiero... No, profe, lo ubicaba como target. Exacto, como posible objetivo, ¿no? Ahora fíjense, ¿cuánto da el primer trade con 3 pips de stop loss? 1 a 2, casi 3. El segundo me hubiera dado un 1 a 8. El tercer trade ya me hubiera dado el 1 a 3. Ya tengo objetivo scalp en el bolsillo. Ya si me quiero quedar, ojalá sea corriendo como un mínimo. Aquí es para cerrar ya al menos el 80% de la operación. ¿Sí? Entonces, veamos qué pasa, porque ya estamos en precios, ¿qué? Baratos. Ahora, ¿qué nos interesa? Comprar, ¿no? ¿Qué está pasando acá? Gráfico de líneas. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Qué hizo el precio? ¡Tanananan! Cambio estructural. Cambio estructural. ¿Qué tenemos acá? Rango, ¿no? Si lo mezclo con líneas y toda la cuestión, demasiado largo ese rango, ¿no? Entonces, cuando eso sucede, bueno, márquenlo, pero sí traten de entrar en el 50, ¿no? Obviamente. Vamos a ver qué pasa. Profe, y también que acá tienen una zona a favor también, ¿no? Exacto, exacto. Entonces pueden lanzar. Entonces dicen, bueno, si yo entro en el 50%, que ni siquiera es darle al bloque, sino al 50%, me da como 2.5 de stop loss, más el spread, póngale unos 3 pips de CL. ¿Sí? Vamos a ver si el precio nos da una compra. ¿Sí? Vamos a ver si el precio nos lo da o qué rayos da el precio. ¿Listo? Okay. Acá ingresa a mi posible rango, mitiga el order block que tengo acá. Uy, fabuloso, vean eso. Te dio una compra. A ver, primer tirón, por así decirlo, me dio el 1 a casi 2. Aquí tenemos otro posible rango, sin embargo ya estamos viendo zona entre cara y barata, marquémoslo. ¿Sí? Ustedes aquí pueden ir decidiendo si, hombre, me pongo un break-even o quizás de pronto más bien me espero. Ya ustedes van viendo, lo van trabajando, ¿sí? Pero ya estamos viendo que el precio tiene intenciones de subir, ¿no? Como que tiene intenciones alcistas, hay un buen rango. Si quiero de pronto reentrarle a esto, sería justo acá en el 50% del equilibrio de 15 y en el 50% del rango me da como 2.4 de CL. Entonces, veamos qué sucede con esto. Siguiendo la lógica de precios caros, precios baratos. Vean cuántos trades van ahí. 3. A ver si alcanza a dar más. Miren. Uy, no me activó el 50%. Me dejó viendo que un chispero, porque todo el mundo está esperando que el bloque. Aquí reaccionó por acá. No reaccionó. Reaccionó al rango. Reaccionó al rango. El rango. Ya, desde que llegue a la base puede ir. No tiene que llegar al bloque. Entonces, nos dejó viendo un chispero en esta segunda. No nos dio el trade. Ahora, ¿cómo va el primer trade? ¿Cómo va esa compra en precios baratos? Hombre, ya un 1 a 2. Creo que ya me puedo colocar break-even. A ver qué tanto nos da. Porque ahorita estamos en precios que caros. O sea que si esta vaina se nos vuelve a girar, nos vuelve a mostrar cambios que hago, ¿será que puedo intentar vender? Claro que sí. Puedo intentarlo. Pero ahora, ¿qué está pasando? Explosión total, ¿sí o no? ¿Cuánto nos dio este recorrido? 1 a 5, se fue por el objetivo, aquí si vamos subiendo acá 5 minutos, un objetivo razonable era de pronto este alto, que era el 1 a 3, y el último objetivo ya del día puede ser este máximo de 15,
que ya nos daría el 1.4, casi 1.5. ¿Listo? No falló el momentum de 15 minutos. Veíamos buscar ventas, pero en 15 minutos sí se veía mucho momentum. Exacto. Y en últimas se dieron las compras. Y se dieron las ventas. ¿Sí? ¿Pero por qué se dieron? Porque estábamos en precios, ¿qué? Caros. ¿Dónde dio la compra? Sí, claro, debajo del 50%. Hasta este punto, ¿me están entendiendo, muchachos? Escríbanlo en el chat. Uy, más de 100 mensajes, Dios mío. Claro que sí, está claro eso. ¿Sí tiene lógica? ¿Sí valió la pena invertir en mentoría o no? En el momento justo, profe. ¿Sí? 100%. ¿O necesitan cuenta auditada para saber si yo sé algo de esto? No, profe, muéstrame su cuenta, no le creo. Mentira. ¿Listo? ¿Vamos para el segundo día o qué? Dele, el segundo día. Bueno, démosle sin miedo entonces. Aquí ya son las... Miren esto. Apenas son las 8:40. Y ha dado 3 trades, pónganle. ¿Sí? Son las 8:40 hora en Nueva York. Raúl, ¿será que esto da más? Bueno, vamos al fractal de 15. Aquí lo que preguntaba Magda, mira, si esto, ¿qué tal que cierre así y se devuelva? ¿Qué hago yo ahí? Pues si nos da ventas, ¿qué hacemos? Vendemos. ¿Sí? ¿Qué dijo Rogelio? Invierto mi riña. ¿Listo? Entonces, vamos a ver qué pasa porque todavía ahí, digamos que está en desarrollo el fractal de 15. Vamos a esperar a que nos muestre si quiere bajar para ver si tomamos una venta. ¿Sí? Y aclaro, esto es scalping, full scalp. Ahí, Víctor, si quieres, bueno, Alex, ¿quieres preguntar algo, bro? Sí, cuando estás tomando estos trades, no te mueves de un minuto, porque si ya tomas 5 minutos, 15 minutos, vas a ver otras cosas y te puedes confundir, Sí. O es necesario también... Yo lo que recomiendo es, una vez tienen marcado su fractal de 15, ya bájense a un minuto, pero entonces ya pónganle color, no sé, yo les pongo, al principio yo hacía esto, yo era como que, Raúl, oblíguese a ver que está en zona de ventas, Raúl, está en zona verde, puede comprar, o sea, para no desviarme de lo que está pasando. Ahora, si yo empiezo a ver estos quiebres, si salto a 15, para ver si es que me está quebrando con cuerpo o cómo me está quebrando, ¿sí? Pero de momento, pues vamos viendo que en 15 minutos es una mecha. Entonces vamos a ver si acá hay algo. A ver, Víctor, cuéntame qué es esto ahí, pa. Porque ya sé qué es lo que está viendo. Pa, yo ya veo un quiebre ahí. Si quieres, ponlo en líneas. Veo un quiebre subestructural. Y al igual que debemos de tener en cuenta. Okay. El precio ya en 15 minutos no fue capaz de romper con cuerpo. Ya aún tiene mucho momentum. Pero estos locos y no. Ya los había. Que ya vio este rosado que yo no sé qué. Menudo francotirador. A ver, ¿qué pasa si yo vendo acá? ¿Por qué estaría vendiendo ahí? ¿Qué configuración es esta? Se tienen que aprender los nombres para que lo podamos hablar en los chats. Un quiebre subestructural en zonas premium. Nos comprimimos. Exacto, estamos en zonas caras, está haciendo cierto quiebre. Esto se llama, ¿cómo le llamamos a este? ¿El patrón de acumulación? ¿Algo así? Sí. Bueno, ahí está en el video, luego lo repaso. ¿Qué pasa si tomamos una venta acá? Me da 1.5 pips de stop loss. Suponiendo que estamos en la sesión, ya tomé más del 80% de mi trade, tengo corriendo un parcial acá, ¿sí? Y quiero lanzarme con un riesgo acá, de pronto menor, como para no exponer el beneficio del día. ¿Qué pasa si yo tomo un trade ahí? ¿Sí? Ahora, fíjense en esa caída. Lastimosamente no llega a ¿dónde? Al 50%, ¿sí o no? Pero ya es por gustos. Si yo lo hubiera querido tomar en la base, me da 2.6. Al recorrido, va a 1.5. Exacto. Todo va en gustos y en preferencia. Raúl es... a nosotros nos gusta la berraca precisión y a veces decimos me odio. Me odio por ser tan preciso. Total. ¿Sí? Este es el rango comprimido, Raúl, que antes comentaste. No, ese es el de acumulación, el rango por acumulación. Vale. Sí, porque se consolida. Miremos este otro rango y veamos a ver qué pasa en esta reacción. ¿Estamos en precios caros o baratos? A ver qué pasa. Caros, pa. Caro, ¿cierto? Bueno, aquí si hubiera tomado esta entrada me saca, ¿sí o no?
Pero vean dónde llega el infeliz y reacciona. ¿Qué estamos notando acá? Ojo. Mucha fuerza alcista. Cambio de momento. Está llevando momentum, ¿no? Un susto. Exacto. Quizás yo esa entrada la hubiera quitado porque simplemente el precio se está negando en subir, en bajar, perdón. ¿Sí? Y la entrada la hubiera querido de pronto tomar acá y si hubiera tomado acá hubiera sido un stop. Pero pasa algo donde yo me tomé ese stop, Raúl, nos cortamos las venas, me tiro del puente. ¿Qué hago yo? Raúl, Profe. una cosita. Ah, ok. Dímelo. Pasa que tú dices que tomas una entrada antes de que se desarrollara toda esta vaina. Tú tomaras una entrada aquí, ¿no? ¿Verdad? Sí. Pero bajo qué criterio en el pasado, porque al menos si fuera yo digo, o sea, ahí no hay nada. Yo por lo menos tengo que ver a que haga algo de ruido, me haga quiebra estructural y por lo menos ahí meter, pero ahí no hay nada, claro. Porque lo estás viendo desde tu punto de vista swing y esto no es swing, esto es scalp. Entonces mi único punto o mi único criterio acá es qué estructura estoy siguiendo, 15, ¿cierto? Quiero jugarme ventas si estoy en precios caros. Ya. Y quiero jugarme compras si estoy en precios baratos. No es más. Si yo estuviera haciendo swing o intradía, ok, vámonos a H1, vámonos a H4, vamos a mirar qué hay. Pero como mis trades van a ser de 2, 3 pips de stop loss rápidos, pues no me afana mucho. Solo sé... Dime. O sea, Raúl, que básicamente el trade que tomaste ahí es porque quebró un máximo anterior. Y entonces como que quieres coger el retroceso. Exactamente. Quiero agarrar el pullback. Es simplemente eso. ¿Sí? Y cuando rompe un máximo anterior, dependiendo de la temporalidad que sea, tú siempre tomas como que una referencia de pips. Dice, bueno, si me rompe el de 1H con 20 pips, ahí yo, bueno, como ya fueron 20 pips, ya yo con eso considero que posiblemente pudo haber sido un rompimiento de un máximo mínimo anterior. Y ahí veo la posibilidad de tomar un trade o sencillamente con el hecho de que haya, así sea de 4H, así haya roto el máximo mínimo de 4H, 1H, con que la haya roto con 2 pips, tú ya ves ahí la oportunidad. O sea, eso quiero saber. Claro. Es que es eso. Pero como te digo, porque tú lo estás viendo desde una perspectiva swing. Y varios que hacen swing, esto puede ser un poco chocante, porque, hombre, pero ¿por qué no miran si a la izquierda hubo tal cosa? ¿Sí? Pero entonces, si yo voy a mirar eso, entonces tengo que centrar mi operativa a un intra, a un swing, para tener esa seguridad. Aquí simplemente estamos tratando de seguir el fractal de 15. ¿Qué veíamos? Que si yo me salto de nuevo a 15 minutos, el precio me estaba tratando de romper el alto de 15, pero no lo estaba logrando. Fíjate que cada vez que lo rompe, es con mecha. Entonces mi fractal sigue siendo este. Por lo tanto, el precio puede bajar más si él quiere. Si ya me rompe con cuerpos, entonces, claro, quiero el pullback, pero entonces ya mi nuevo fractal va a ser de acá a acá. Entonces, trato de buscar eso. ¿Cuál va a ser siempre las mejores operaciones? La mejor operativa, las protendencias. Entonces, protendencia me refiero a que si 15 minutos está alcista, pues en este caso las compras van a ser como los mejores trades, ¿no? Y las ventas no tanto, porque estamos usando contratendencia. Si la tendencia está bajista, pues claramente las mejores entradas van a ser ¿cuáles? Las ventas, porque estaría por tendencia. ¿Sí? O sea que estás buscando vender simplemente para coger retroceso, pero ¿qué? Tú dices, bueno, como no rompió con cuerpo, sino con mecha, entonces posiblemente puede ser una reversión hasta estos mínimos de acá. ¿Sí? O sea, básicamente este vendría a ser tu TP si busca venta acá porque no rompió con cuerpo, sino exactamente. Con mecha. Y lo otro es que como ya agarré la compra, me da igual perder esta venta. ¿Sí? Porque igual, ya saqué profits por el día. Tengo una venta quizás con no mucho riesgo por lo mismo, para no dañar mi profit. Y tengo algo de pronto corriendo. ¿Sí? Entonces, me da igual si esa venta no se me da, porque ya sé que agarré al menos el trade protendencial del día. ¿Sí? Ese es como mi razonamiento. Ahora, ¿tengo que agarrar siempre esos trades? No, por eso tienen que probar cuál de las configuraciones que les pasamos se les da mejor. ¿Cuál de esas? No todas, no tienen que ser todas, ¿no? Pero ¿cuál de esas se les va a dar mejor? ¿Sí? Y, ya en base a eso, pues lo van implementando en sus planes. Bueno, listo. Gracias. ¿Sí? ¿Quién más iba a preguntar por ahí? Tenemos la confirmación también, ¿no? De que el higher low es débil porque no ha conseguido romper.
En 15 minutos, ¿verdad? Exactamente. Exactamente. Buenísimo. Listo. Entonces, aquí queremos comprar. ¿Quién compraría ahí? ¿Y por qué? Yo. ¿Quién me dijo yo? Cristian. ¿Por qué comprarías ahí? Si me muestra quiebres subestructurales, buscaría la entrada. Ok, pero ¿dónde estás tú posicionado en estos momentos? ¿En precios caros? Ajá. Entonces, ¿quieres comprar ahí en precios caros? Ah, no, vender, perdón. Ah, ok. Entonces, claro, es que, miren, eso es muy importante también. Vamos a ver qué pasa acá. Yo no compraría ahí. Y menos si ya tengo mi compra desde acá. Porque son precios caros. Y no tengo una venta que me pueda respaldar. Ahora, Raúl, pero mira cómo el precio entra, el rango, lo va a respetar. Sí, mire, yo, ok, que lo respete, genial. Pero no es mi tipo de trade. No lo haría. Listo. Vean lo que está haciendo el precio. Respetando el rango, fabuloso. Ricardo, ¿vas a preguntar algo? Dale, pa. Profe. Dime. Sí, Raúl, prácticamente era el tema de las coberturas. En alguna ocasión habías comentado, no sé si sea bueno a lo mejor retomarlo o a lo mejor lo vas a comentar más adelante. Los criterios para las coberturas, habías dicho, suponiendo venimos en una venta y el mercado te da la oportunidad de ejecutar la compra. Ya tenemos una venta y una compra corriendo. Habías comentado, en cuanto una de las dos operaciones toque stop loss, lo que sigue es poner la que quedó viva, por decirlo de alguna manera, la que se está desarrollando, ponerlo inmediatamente en break-even. ¿Hay algún otro criterio que tengamos que tomar en cuenta para no más. coberturas? Gracias, Raúl. Simplemente la cobertura es protegerte de una entrada de la cual estás dudando. Si tú estás vendiendo caro, pero por ahí estás viendo que el precio como que no va a caer y te da una configuración al alza, haces cobertura. Entonces, el primer criterio es que ya tengas una contraparte, porque si no, entonces no sería cobertura, sería que estás comprando caro. ¿Sí? Y lo segundo es que cuando tengas cobertura y una de las dos toca stop loss, la otra se pone en break-even, para prácticamente no tener el doble de riesgo. ¿Listo? Perdón, profe. Aquí cuando preguntaste si entrar a la compra, yo sí lo pensé entrar a la compra ahí, porque básicamente veo acá algo interesante y es el momentum de esta vela, donde me rompe estructura. Pues si yo aquí hubiera esperado el retroceso y la entrada. Sé que estamos en precios caros, pero se puede hacer una continuación. Es lo que de pronto sería una reentrada, pese a que ya llevamos esta, pero sería una reentrada. La formación de una nueva pierna en 15. Sí, claro. O sea, con esto no le estoy diciendo que porque yo no lo tomaría, no quiere decir que no lo puedan tomar. ¿Qué pasa si lo hubieran tomado? El stop loss era de 2 pips y el recorrido ahí te da un 1-4. ¿Sí? Pero personalmente, ¿por qué no me gusta comprar caro? La mayoría de veces se me ha ido a stop loss. ¿Sí? Entonces, ustedes pueden asumir ese riesgo. Nadie está diciendo que no. Vuelvo y recalco los mandamientos del principio. El precio hace lo que quiere. Las reglas de cada quien son muy distintas. Tenemos que ser mente abierta y flexibles a lo que el precio puede hacer. Y si a ti ese momentum, esa configuración te gusta y te quieres lanzar, quizás tú dices, bueno, me gusta, pero todavía no tengo la valentía de lanzarme con todo el riesgo. Entonces voy a arriesgarle poquito por si se me va en contra, pues no me afecte. También lo puedes hacer así y te la tomas. ¿Sí? También llevas una operación en profit o positivo y te podías tomar ese riesgo, ¿no? Exactamente. Exacto, ese puede me parece. De hecho, Jorge Valareso no hace mucho. Jorge, ¿estás ahí todavía? Ya te fuiste, hermano. Jorge me pareció algo muy curioso, interesante que hizo. Él no hace scalp, pero tomó una compra arriba, creo que fue en estos días, y la hizo fue porque ya tenía una compra desde muy abajo que iba en swing. Entonces, claro, él la tomó y lo que acaban de decir es cierto. Yo hubiera podido tomar esa compra si quiero, porque igual ya tengo una en profit corriendo, ¿sí o no? Entonces, todo va en base a sus reglas, pero no pasa nada. Miren, por ejemplo, si yo hubiera tomado solo esta entrada en el día y me fue a stop loss, no pasa nada. Si yo tomo solo esta entrada y me salí profit con el 1-3, excelente. Si no se me da, no pasa absolutamente nada. ¿Listo? Y si tomé este trade y se me fue a stop loss, bueno,
ya sé, la tomé cara, pero sabía qué estaba haciendo. O sea, la diferencia a no tener ni idea qué pasa. O sea, por ejemplo, a mí lo que me da risa y lo que no debe pasarnos es, si yo tomo esta compra acá y se me va stop loss, yo no debería ni siquiera preguntar, pero ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Sí? Simplemente estabas en precios caros y eras consciente que era una compra más arriesgada que la compra de acá abajo, pero tomaste y asumiste el riesgo. Claro, es una posibilidad. ¿Listo? Profe. Señor. Dios, Master, yo me tengo que ir. Que vaya bien, chicos. Dale, dale. Una cosa, aquí pues estábamos en precios caros para vender, ¿no? Pero a mí me hubiese gustado más que hubiese quebrado acá, porque igual había un rango que me podía impulsar esto y seguir en continuación de 15 minutos. Ajá. Es más, aquí creo que hubiera sido una buena cobertura, ¿no? Si se hubiera tomado el trade acá, aquí se hubiera podido hacer una cobertura también, una compra. Pues son cosas que, por ejemplo, a mí no me gusta tanto hacer el replay porque se me van. Yo suelo analizar mucho, es viendo lo que ya pasó y tratando de memorizar esos movimientos. Sí, pero no pasa nada. Por ejemplo, esto hubiera sido una buena cobertura, porque hubiéramos vendido de pronto acá en la base o en el 50 si lo hubiera dado, y acá hubiera podido comprar. O quizás sin la venta hubiera podido también lanzar ahí, porque es que lleva mucho momento. Un ejemplo. ¿Sí? Entonces, lo que sí quiero es que a partir de hoy, pues ya no pase como que, uy, es que se me fue el trade, lo estaba esperando a mi punto de interés y no llegó. Ya eso no va a pasar, porque ustedes ya van a empezar a identificar esos rangos. ¿Sí? Que creo que les ha marcado la diferencia estas horas que hemos estado en sesión. ¿Sí o no? Never